Yo quiero que vayamos al Salmo 18, 19. ¿Sí? Me gustó mucho lo que leyó Betsy del Salmo 118. Y quiero que lo leamos juntas porque es una realidad en nuestra vida lo que dice este Salmo. Salmo 18, versículo 19. Y vamos a leerlas todas juntas. Dice: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Sí? ¿Cuántas saben que Dios nos saca de las tinieblas, de un lugar, ¿sí?, donde a Él no quería que estuviéramos? ¿Sí? Nos sacó de ese lugar y nos trajo a un lugar espacioso. Y dice, nos libró. ¿De qué cosas nos libró el Señor? De muchas cosas malas. En primer lugar, de perdernos, de no estar con Él en su presencia, ¿verdad? Entonces nos libró. ¿Por qué? Porque se agradó de nosotros. Él nos miró realmente con agrado. ¿A cuántas les gusta esta palabra? ¿Sabe algo que puedo ver de esta palabra? Es que Dios nos miró. Se lo voy a leer en otra versión. El Señor me rescató porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. Qué hermosa palabra. El Señor nos rescató. ¿De dónde? De la muerte, ¿sí? Y nos rescató porque nos ama, ¿sí? Él nos escogió a nosotros. De muchas personas nos rescató, nos miró a nosotras y nos rescató porque nos ama y nos llevó a un lugar seguro. ¿Dónde es ese lugar seguro? Con Él, a su presencia, ¿verdad? Tenemos el regalo de la vida eterna. Y la vida eterna es que el día que nosotros nos vayamos de este mundo, nos vamos a ir con Él, a su presencia, a exaltarle y a adorarle, y vamos a tener esa vida. Aquí vamos a irnos físicamente de este mundo, pero nos vamos a ir con Él. Y ese lugar donde Dios nos lleva es un lugar seguro, que es el cielo, que es en la eternidad con el Señor. Y esto es un motivo de esperanza y de fe para nosotros los creyentes, porque cuando alguien muere, sabemos a dónde va. Pero aquel que no ha conocido del Señor no sabe a dónde va. Sabe que murió y ya no le vamos a ver, y eso nos duele. Pero cuando alguien muere en Cristo, nos sentimos contentos y en paz, porque sabemos que esa persona va con el Señor a ese lugar que Dios nos ha prometido estar. Sí, dice la palabra que Él tiene una morada para nosotros allá en los cielos. Y ese es el lugar a donde todos los creyentes vamos a ir y necesitamos perseverar y continuar en esta vida. Y yo le quiero decir que de este salmo saqué el título de este mensaje. Dios puso en mi corazón que se llame Se agradó de mí, porque nosotros como creyentes vivimos para agradar al Señor, ¿sí? Y yo le voy a pedir que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, le voy a pedir que busquemos a este libro del cual vamos a hablar: Filipenses, Colosenses y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 12. Dice, se titula La vida que agrada a Dios. Ay, perdón, porque es que iba a empezar a leer sin decir cómo se titula, pero La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así para con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y a trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, quiero que vayamos viendo algunos puntos de esta porción de la palabra. Sí, y en el primer versículo me gusta cómo Pablo escribe este libro, y al inicio de este libro dice Pablo, Silvano y Timoteo, porque aquí donde estamos leyendo habla de que dice os rogamos y exhortamos. Quiere decir que Pablo no estaba diciendo estas palabras él solito, sino sus compañeros que estaban con él, como dice en el versículo 1, ¿sí? Que Pablo, Silvano y Timoteo, ellos tres estaban exhortando y rogando a las personas que estaban en ese lugar, en esa iglesia, en la iglesia de los tesalonicenses, y leyendo este libro, viendo que ellos fueron a este lugar y enseñaron las escrituras, ¿sí? Y hablaron del ejemplo y del testimonio, de todo lo que habían vivido, que habían pasado por oposición, ¿sí? Pero dice, y quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Pablo explicaba que ellos, para predicar el evangelio a los lugares donde iban, pues habían pasado por situaciones diferentes. Hablan de oposición, pero también me gustó lo que dice en el versículo 3, que es una realidad en nuestra vida. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, dice 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos hablan de que pasaron por circunstancias difíciles, porque nosotros los creyentes sabemos que no todo va a ser color de rosa, que vamos a tener oposición, y lo hemos vivido, ¿verdad? Hemos pasado por situaciones que no son fáciles, pero que con la ayuda de la fe que tenemos en Cristo Jesús y que su Espíritu Santo nos ayuda a salir adelante en las circunstancias que atravesamos. Quizás ahorita tú puedes decir, pues ahorita estoy tranquila, estoy en paz, no estoy en prueba, no estoy en una tribulación,
pero sabemos que vamos a atravesar por tiempos difíciles, por tiempos de prueba, o muchas de las veces estamos en crisis, estamos en tribulación, pero ha pasado un poco de tiempo y hemos soportado las pruebas. Y sabemos que con el Espíritu Santo es que hemos podido soportar las pruebas y esperar en el Señor. Aquí lo que me gustaba es que Pablo hablaba de la constancia porque tenemos esperanza en Jesucristo. O sea, nosotros tenemos una fe fuerte, firme, somos constantes porque sabemos que las pruebas no se van a quedar para siempre, sino que Dios va a responder una a una conforme vayamos pasando nuestras situaciones o nuestras circunstancias. Y aquí Pablo lo que decía en el versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor de la manera en que aprendisteis de nosotros como conviene a conducirnos de agradar a Dios y abundar más y más a través de las pruebas, ¿verdad? En el versículo 1 animan y exhortan a las personas a no desertar de ser creyentes, porque cuando atravesamos pruebas, lo más fácil es irnos y dejar la obra de Dios. Y yo meditando en esta palabra, pensando en lo que hemos pasado atrás, pues sí hemos pasado por pruebas, pero también hemos visto la respuesta de Dios a través de las oraciones, que Dios contesta, que Dios obra y que oramos y muchas veces nuestras peticiones de oración son contestadas, pero muchas otras no van a ser contestadas. Porque a veces los creyentes creemos que Dios va a hacer nuestra voluntad, ¿sí? Y usted se acordará que el Señor Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, Él hizo una oración y dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? Y también dijo en sus oraciones de nuestro Señor Jesucristo, que pase de mí esta copa, y no estaba hablando de tomar vino, estaba hablando de que sabía que iba a pasar por una prueba muy difícil, ¿sí? Pero que la iba a tener que atravesar, ¿sí? Y que su confianza no estaba puesta en lo que él iba a hacer, sino en lo que Dios iba a hacer por él, ¿sí? Cuando decía, pase de mí esta copa, hablaba que tenía que pasar por un trago amargo, por una situación muy dura, muy difícil, ¿sí? Pero sabía que Dios le iba a dar la victoria y sabía que su propósito era morir y resucitar para darnos esa vida eterna que hoy nosotros hemos recibido. Y nosotros tenemos que pensar siempre, cuando estamos en tribulación y en prueba, lo que nuestro Señor Jesucristo atravesó. Él atravesó la muerte. Él atravesó la crucifixión, el sufrimiento de cada golpe, de cada herida que recibió, pero a Él lo sostuvo el amor hacia nosotros y sabía que iba a tener la victoria porque conocía su propósito de vida. Sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar y iba a vencer al espíritu de la muerte. Y gracias a ello es que tú y yo tenemos esa vida eterna y vida en abundancia. Que las pruebas y las tribulaciones que atravesamos, Dios nos va a sacar de todas ellas, porque así lo dice la palabra. Y en el versículo 2, Pablo menciona, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y esas instrucciones están en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí en la palabra de Dios tenemos todas las instrucciones de vida por las cuales vamos a atravesar y que necesitamos conocerlas para saber cómo orar, para saber esperar, para tener fe y estar firmes cuando venga
toda circunstancia fácil o difícil en la que podamos estar en medio de toda circunstancia. Dice, pues la voluntad de Dios, en el versículo 3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y quiero decirle algo importante. Vamos a ir viendo algunos puntos. El primer punto es conducirnos a vivir para agradar a Dios, que está en el versículo 1. Y Gálatas 1:10 me dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. En la versión que usted tiene allí en la Biblia dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Cuando Pablo exhortaba a las personas de vivir nuestra vida para agradar a Dios, tú y yo tenemos que meditar que muchas de las veces queremos agradar a los hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la fe, nuestros compañeros de trabajo. Y aquí dice en su palabra en Gálatas 1:10 que muchas de las veces buscamos el favor de los hombres. Y es verdad, necesitamos de las personas que están cerca de nosotros. Pero nosotros no vivimos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y muchas de las veces tú y yo vamos a tener que tomar decisiones de o agrado al Señor o agrado a los hombres de esta tierra, a la gente que tengo cerca de mí. Y usted y yo sabemos que la gente que nos mira, que nos conoce, puede juzgarnos, puede criticarnos por la manera en cómo nos conducimos o cómo vivimos, ¿verdad? Van a decir, ¿cómo que todo el tiempo está metida en la iglesia? ¿Verdad? Ese es uno de los puntos más importantes de nuestra vida. La gente del mundo, la gente de tu familia que no está buscando de Dios, que es ajena a la vida de Dios, lo primero que va a decir, no hombre, no sale de la iglesia y todo lo que habla es palabra de Dios, que Dios dice, y que Dios dice, y que Dios dice, y te va a juzgar y te va a criticar. Pero ellos no van a ver lo que tú estás viviendo como algo importante, porque el mundo y sus corrientes van a ver mal que tú estés consagrando tu vida al Señor, que tú estés yendo en el camino de Dios y que tú vivas una vida correcta delante de Dios. Cuando las personas ven que tu vida refleja a Cristo, por ende te van a rechazar, porque recuerda lo que dice la palabra, que si amamos al mundo, en el mundo no está Dios. Sí, en el mundo están las corrientes, están muchas cosas que son muy atractivas en este tiempo y que te pueden jalar, ¿sí? Las amistades a través de la moda, a través de las películas, a través de las fiestas, a través de muchas actividades que hay en el mundo, ¿sí? Y que muchas de las veces tú y yo podemos ser influenciados por lo que hay en el mundo. Pero tú y yo que conocemos a Cristo, que amamos a Dios, porque Él nos amó primero, porque nos sacó de un lugar quizás espacioso del mundo para librarnos de la muerte, lo que Él busca es que tú y yo agrademos a Dios con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. Recuerdo que en una ocasión
yendo con mi familia, y eso ya tiene algo de tiempo y se los he compartido, que fuimos cuando empezó la moda de rentar esa rocola. ¿Cómo se llama? Karaoke. Y mis primos me dijeron, me iban a jugar una broma, ¿verdad? Te vamos a poner una cristiana para que cantes. Y me dieron el micrófono y pusieron la canción y se parecía la tonada de la canción a una cristiana. Y yo me agarraron en mis 5 minutos, sí agarré el micrófono, pero luego se me subió un calor en mí y discerní que me estaban chamaqueando, dicen por ahí los muchachos, ¿verdad? Me estaban bromeando, jugando una broma. Entonces cuando yo sentí ese calor, ¿qué será? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y me acuerdo que les devolví el micrófono y les dije a mis primos, me respetan, porque ustedes saben que yo no le entro a esto, ¿verdad? Y de veras por un minuto, así rápido que corrió, por poco y me agarran, ¿verdad?, de bajadita. Pero yo no me voy a poner a cantar canciones del mundo, porque yo he decidido vivir para agradar a Dios. Entonces, no canté la canción que me pusieron y después me di cuenta, dije, ay, qué curioso, que pensé que era el canto y nada, que era la X canción, ¿no? Y es que tú y yo, cuando estamos con personas del mundo, las personas del mundo van a insistir en que tú vivas como ellos viven, en que tú participes en lo que ellos participan, en que tú hagas lo que ellos hacen para que tú también lo hagas. Pero ellos saben que tú eres creyente, ellos saben que tú eres hija de Dios. ¿Pero qué buscan ellos? Sacarte del lugar donde tú estás plantado. Y no es que sean ellos, es que es el enemigo a través de ellos. Entonces, fíjese, qué importante lo que dice Gálatas. O busco el favor de los hombres, ¿sí?, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Sí, y yo sé que muchas veces tú y yo nos vamos a encontrar en situaciones en medio con la familia, con las amistades, que están en el mundo, ¿verdad?, que viven en el mundo, pero que queremos que ellos se conviertan a Cristo, y muchas de las ocasiones no vamos a hacer cosas que les agradan a ellos y no vamos a participar, pero puede ser que estemos ahí, como por ejemplo cuando vamos a un funeral, ¿verdad? Acompañarles porque les amamos, porque son nuestra familia y porque a lo mejor el que está allí velándose es nuestro familiar. Pero el Señor Jesús dijo algo muy importante. No ruego que los quites del mundo, ¿sí?, aunque estamos en este mundo, ¿verdad?, sino que va a rogar ante el Padre, ¿sí?, que nos libre del mal. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra. Y si realmente nosotros estamos en este mundo y tenemos que tener la sabiduría de Dios para vivir en este mundo y llevar su palabra a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. En el segundo punto, hablando de las instrucciones, pues sabemos que están en la Biblia. Y luego el tercer punto que está en el versículo 3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y buscar la santificación significa que tú y yo tenemos que buscar cada día ser santos. Ser santos porque yo soy santo. Sí, Jesús es santo. Ahorita cantábamos un canto. Es un pleonasmo. Pero cantamos lo que Dios es. Él es santo, Él es limpio, es puro, es sin mancha. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En la versión Reina Valera viene así.
Le voy a leer otra versión. Uso la ilustración de la esclavitud, pero sigan la palabra. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana, o sea, nuestra naturaleza caída, la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. O sea, nuestra meta es dejar de ser esclavos para ser ahora santos, ¿sí? Sabemos que nuestra naturaleza, el origen de nuestra naturaleza es caída. O sea, que nosotros tendemos más a hacer lo malo que lo bueno. Pero ahora hemos entendido que necesitamos ser santos, ¿sí? Llegar a la santificación es mi meta. Y quiere decir que cada día yo voy a buscar ser santo. Hoy voy a ser santa. Mañana voy a ser santa. El siguiente día voy a ser santa, ¿verdad? Y esto es una lucha constante de cada día. Pero también este versículo me da luz de que yo tengo que tomar la decisión de cada día llegar a la santidad. Yo quiero ser santa hoy, yo quiero ser santa hoy, mañana, yo quiero ser santa el siguiente día y así cada día, ¿sí? Aunque nuestra naturaleza humana es débil, yo tengo que tomar la decisión de entregarme a la santidad, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo cuando nos ponemos a dieta, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo. Tú decides hoy ponerte a dieta y dime si no, que te llueven la invitación a comidas que tú ya no piensas comer, pastelitos que ya no piensas comer, galletitas que no conocías pero que tienen mucho azúcar y que tú no puedes comer porque decidiste estar a dieta. Y estar a dieta no significa a dejar de comer, significa comer mejor. Es decir, comer frutas y verduras, dejar las grasas, dejar los azúcares, dejar los refrescos, dejar la comida chatarra. Y es lo que más te ofrecen a ti, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida en lo natural. Que tú y yo nos hemos determinado a ser mujeres que, como dice aquí en la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que tú seas una mujer santa. La voluntad de Dios en los hombres es que seamos santos, los hombres y mujeres, todos, niños, chicos, grandes, de edad avanzada y de edad, ¿verdad? Todos seamos santos, ¿sí o no? Aquí lo dice. Y fíjese, yo le voy a decir algo. Aquí dice la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo sea santa, tú tienes que querer ser, tú tienes que tener voluntad para llegar a la santidad. Si tú no tienes voluntad hoy para ser santa, si tú no tienes voluntad mañana para ser santa, y así los siguientes días, es que estás atada, es que estás con ligaduras. Algo hay que no te permite ser santa hoy y los días que siguen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza que tiende a ser más lo malo que lo bueno. El hecho de hacerlo un día, otro día, fíjese, yo he observado que necesitamos, y lo he comprobado y es cierto, 21 días necesitamos para hacer una disciplina, 21 días.
Y yo le voy a decir algo, para hacer un ayuno necesitamos hacerlo, nosotros lo hacemos los creyentes de 3 días, de 5 días, de 7 días y de 21 días y de 40 días. Esos son los días de ayuno. Entonces, quiere decir que es una disciplina el que nosotros lleguemos a buscar ser quien queremos ser, o sea, tener voluntad, ¿sí? Si tú te propones, si tú decides hacer la voluntad de Dios, basta con que tú cada día te dispongas a vivir en la voluntad de Dios. Dios quiere que yo sea santa, hoy voy a ser santa, mañana voy a ser santa, el que sigue, y así, y de aquí a que Cristo venga por nosotros o nos vayamos con Él, ¿sí? Otro punto importante de esta porción de la palabra es que dice en el versículo que cada uno, en el 4, de vosotros sepa tener su propia esposa. Al igual, ahí está hablando al hombre, ¿verdad? Que sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Lo vamos a voltear de nosotras hacia ellos. Que cada una de nosotras sepamos tener a nuestro esposo en santidad y honor. Le voy a encargar de tarea la palabra santidad y honor, ¿sí? Quiero que usted busque en el diccionario lo que significa a tener santidad y honor. Y quiero decirle un punto importante. Aquí habla cuando dice cada uno sepa tener a su propio esposo en santidad y honor. Quiere decir que yo voy a ser fiel a mi esposo, a mi esposa. El esposo a la esposa y la esposa, o sea, nosotras las esposas a nuestros esposos. Y le voy a pedir que vayamos a Malaquías 2. Póngale ahí un papelito o una pluma porque vamos a volver a la cita. Y ahí en Malaquías 2, del 14 al 16 vamos a leer. Dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal? Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Sí? Aquí en esta porción de la palabra habla Dios al hombre de no ser el hombre desleal, su esposa, ¿sí? Desleal, infiel, que engañe el hombre a su esposa. Igual nosotras, las esposas, no debemos de engañar a nuestros esposos. Cuando yo leí esta cita que venía en esta versión, que venía aquí en esta parte de la palabra, es importante que podamos ver este punto porque tiempo atrás era más fácil ver que el hombre engañara a su esposa. Pero en este tiempo, al igual que el hombre engaña a la esposa, hoy en día vemos más abiertamente que la mujer engaña a su esposo. Por eso veo importante ver este punto que viene en la palabra de Dios. Porque en la cita que leímos de Malaquías, Dios habla de que nosotros podemos ser desleales a nuestro esposo. Pero también es importante que tú veas que podemos ser desleales ante Dios. ¿Sí? Porque recordemos que nosotros cuando nos casamos
nos casamos ante la presencia de nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pero el más importante, Dios. Porque venimos a hacer un pacto de amor, de santidad y honor. Cuando nosotros nos casamos es para que nosotros tengamos un matrimonio santo, porque fuera del matrimonio no habría santidad. Si yo me junto a vivir con mi compañero, con mi novio, eso no es santo. Eso es fornicar, eso es, sí es fornicar, ¿verdad? Juntarse a vivir. Y ahí, que Dios nos bendiga. Ajá, ¿verdad? Dios sí bendice, pero no como Él quiere, porque Dios quiere que nosotros le demos santidad y honor. Honor, cuando nosotros nos casamos, estamos dándole un lugar importante a nuestros padres y a Dios. Honor es de gran valor para Dios, porque Él es un Dios honorable, digno de ser honrado, digno de ser alabado. Entonces nosotros, cuando venimos y nos casamos delante de Dios, le estamos dando honor a Dios. Y va a haber bendición en abundancia. No bendición nada más así por bendecirnos, no, bendición en abundancia. Y yo lo veo, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando nos casamos, nos fuimos fuera, empezamos, todos los matrimonios empezamos sin tener nada. Y con el paso del tiempo, Dios nos da mucho, ¿verdad? Si usted se pone a analizar lo que usted tenía antes de casarse a lo que tiene ahora, usted va a ver bendición abundante, ¿sí? Entonces, es importante que hoy en día nosotros como mujeres vamos a decir, ok, la regué, pero Dios es un Dios de oportunidades y nos da la oportunidad de darle lugar al Señor, darle lugar a nuestros padres y hacer las cosas que no hicimos. También es importante que se las enseñemos a nuestros hijos, porque yo le voy a decir algo. Platicando a veces con los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo en tiempos que tenemos de retiro y todo eso, nos damos cuenta que a veces no hay enseñanza. Y a veces hay enseñanza, pero los hijos no obedecen a lo que les enseñamos, ¿sí? Pero una cosa sí es importante, que estamos viviendo tiempos donde los hijos necesitan ser enseñados. Y vamos a suponer que usted ya le enseñó a sus hijos, pero usted tiene cerca de usted un joven, un sobrino, un primo, no sé, un niño. Usted enséñele a amar a Dios. Usted puede enseñarle a un niño 3 cosas: amar a Dios, a obedecerle y a honrarle. Y con eso Dios va a hacer mucho. Sí, porque un niño que ama a Dios, un joven que ama a Dios, un adulto que ama a Dios, Dios lo va a honrar. Dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Entonces Dios lo va a hacer. Y luego enseguida dice, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente. En el versículo, ¿sí? Vamos a volver a Tesalonicenses 4. Se lo voy a leer en otra versión. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, o sea, hablando de otras personas, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Me llama la atención porque este versículo, porque aquí cuando Pablo estaba enseñando esta parte,
investigando más profundamente de esta palabra, dice que cuando la persona engaña a su esposa o la esposa al esposo, Dios va a hacer venganza. Y yo estaba meditando y pensando que muchas de las ocasiones la persona que engaña a su esposo o el esposo a la esposa, a esa persona le va a pasar lo mismo. La persona con la que le engañó, esa persona la va a engañar. Y yo he visto ejemplos, lo he visto, situaciones que hemos así visto en consejería y todo eso. Y no se me hace algo, ¿cómo podría decirlo? Que pasó porque pasó. No, es porque yo no puedo engañar a mi esposo y ser feliz a cuestas de la sufrimiento y el dolor de otra persona. Y Dios no va a permitir esto. Aquí dice Pablo que Dios es vengador. Y si dice que Dios es vengador es porque Dios no va a permitir que esta persona se burle. Porque como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se ha sembrado. Si yo siembro una mala obra, esa mala obra va a venir en mi contra. Nadie puede burlarse de Dios. Recordemos que cuando nos casamos venimos ante Dios a hacer un pacto de amor, de santidad y de honor ante Dios. Y es muy fácil que vamos a suponer mujeres, ¿verdad? Tenemos problemas con nuestro esposo. Pero yo tengo que buscar si mi esposo está alejado de Dios y anda haciendo cosas que no convienen. Yo tengo en primer lugar que orar por mi esposo, que Dios lo toque, que busque a Dios, estar orando por él mañana, tarde, noche y día por las cosas que no nos gustan que están haciendo, y que ellos amen al Señor. ¿Sí? Y dice en el siguiente versículo, Dios nos ha llamado, así, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sí? Dios no nos ha llamado, dice, Dios no nos ha llamado a vivir, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Sí? Es un llamado a que nosotros vivamos cada día en santidad. Dice, por lo tanto, el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y muchas de las veces, a lo mejor las personas que escuchan de la palabra de Dios dicen, no, yo ya no quiero estar en la iglesia porque allí hay muchas reglas, el pastor todo nos prohíbe. El pastor nos dice que esto no está bien, esto no, y esto no, y esto no, y esto no. Pues no lo dice el pastor, lo dice el pastor de pastores en su palabra, ¿verdad? Entonces, en toda casa hay reglas. En la casa de Dios hay reglas. ¿Y esas reglas dónde están? Aquí, en la palabra de Dios. Y aunque yo no lea la Biblia, y aunque yo haya escuchado o no haya escuchado la palabra de Dios, todas se van a cumplir una a una. ¿Sí? Porque ¿qué? Dios es el creador de esta tierra, el creador del cielo, del mar, de la tierra, de todo lo que hay en este mundo. Él fue el creador, Él diseñó todo, por su palabra creó y fue hecho. Entonces, si yo no obedezco a las reglas que Él dejó marcadas para vivirlas, pues podrá decir, no, yo no quiero estar en esa iglesia porque ahí me dicen que no, que no, que no, que no. Se va a ir al mundo
Y lo único que va a pasar es que va a vivir una vida en desgracia. Porque no se quiso someter al señorío de Jesucristo. O sea, que Jesús sea su Señor y lo ayude a vivir su vida de una forma correcta, santa, que agrade a Dios. Y se van a cumplir la palabra. ¿Sí? Dice, no desobedece las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien da el Espíritu Santo. Y en este tiempo yo he podido ver que muchas personas se han apartado, se han separado del Señor, de buscar, quizás por la pandemia. Esa es la justificación. Pero realmente la verdad cada uno la conoce, ¿verdad? Muchos se han enfriado y se han olvidado. Como dice la palabra, han oído, han conocido, pero ya están ajenos a la vida de Dios. Y yo le voy a decir algo. Hemos perdido a lo mejor el sentido de la vida como creyentes. Y nos hemos desviado viendo televisión, las redes sociales. ¿Y qué pasó en estos días que se cayó las redes sociales? ¿Qué pasó? La gente ya no sabía qué hacer, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo aproveché mi tiempo y me puse a hacer el material de los niños, ¿sí? Y pues yo me di cuenta que no soy esclava del celular, porque yo dejo mi celular en la mesa y se me olvida todo el día ahí. Y luego al rato salgo regañada, pastora, que le mandé mensaje y que esto y que el otro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando uno está enamorado de Cristo, uno no está viviendo a través del celular o buscando cosas en el internet. Y pues uno tiene que buscar cada día la presencia de Dios. Y en el siguiente versículo dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y se acuerda cuando el Señor Jesucristo enseñó en Lucas 10:27, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Se lo repito, amarás al Señor tu Dios. ¿A quién? Diga, amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y a mi prójimo como a mí mismo. Usted se apapacha, usted se da cafecito, usted se cuida como se viste, ¿verdad? Usted, así como usted se ama, usted tiene que amar a los demás. ¿Cómo le voy a invitar un café a ese? Sí. Estamos amando, estamos dando amor. Aquí Pablo estaba diciéndole acerca del amor fraternal, y quiero decirle algo importante. Hoy en día en el cristianismo no puede ser posible que nosotros seamos hermanos y no tengamos la confianza de demostrarnos el amor fraternal. Y quizás sea porque no sabemos cómo es el amor fraternal. Y yo busqué lo que significa el amor fraternal, porque a veces tenemos una idea, pero no estamos muy seguros de lo que es el amor fraternal. Y el amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos y que se extiende a los demás integrantes de la familia. ¿Quiénes tienen hermanos? Más de un hermano, hermana. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Quiénes tienen más de 3 hermanos? 4. ¿Cuántos, Irmita?
7, wow. Bueno, miren, si amamos a nuestros hermanos, aunque sean como sean, los seguimos amando, ¿sí o no? ¿Sí? Y les mostramos que los amamos, aunque de repente andamos del chongo, ¿verdad que sí? Y los soportamos y los aguantamos. Así también tenemos que ser con los hermanos de la fe. Es que la hermana aquella está bien amargada, pues así la debemos de amar, ¿verdad? Es que la hermana aquella es de pocas pulgas, pues así la tengo que amar, de pocas pulgas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted ama a sus hermanos de la carne y les aguanta todo? Así también a los hermanos de la fe los tenemos que aguantar. Por algo en la Biblia repite muchas veces la palabra soportados los unos a los otros. Soportados. ¿Qué significa soportados? Pues aguantarles todo, ¿verdad? Tener paciencia. Soportar es que viene bien pesado, ¿verdad? Pero soporto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los hermanos de la fe? Soportar, amarnos. No tomarle en cuenta cuando está de pocas pulgas o que viene así en sus días, ¿verdad? Porque somos muy clásicas de decir, estoy en mis días, entonces que ni me hables, ¿verdad? Y la boca así. No, bueno, le voy a seguir leyendo lo que significa amor fraternal. Dice, a ver, se lo leo porque no se va a entender. El amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. Por ello es que se considera como el amor que nos debemos tener todos los seres humanos por igual, en especial si recordamos que todos somos hijos de Dios. Pilia o philos, del griego pilo, es en el antiguo término griego que se refiere al amor fraterno, incluyendo amistad y afecto. Se usa en contraste en otros términos griegos para el amor como eros, que es el amor entre pareja, el amor sexual, ¿sí? Y hablando de pareja, hombre y mujer, no hombre, mujer, mujer, eso no es. Eso no es. El amor fraternal se refiere al amor espiritual, ágape, ¿sí? Al amor ágape, ¿sí? Y le voy a decir algo con respecto en donde Jesús contestó, donde dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fíjese, con todo el corazón, sentimientos de amor, con toda tu alma, ¿sí? Alma es mente, espíritu y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Con toda el alma, acuérdese. Y con todas sus fuerzas. O sea, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y con toda tu mente. Y vuelve a repetir, y con toda tu mente. O sea, nuestros pensamientos. Nosotros con nuestros pensamientos estamos mostrando si amamos a Dios. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y yo le voy a decir, para terminar este tema, algo importante. Nosotros tenemos que aprender a amarnos como hermanos, como hermanas. Y yo quiero comentarle algo con respecto a esto. Debe haber un amor entre nosotros de confianza, de compañerismo, como lo leímos aquí, por amistad, ¿sí? Pero sobre todo, sin tener aquello de que desconfiar. Porque yo puedo tener mi amor fraternal, tener esa confianza, pero en esta iglesia nosotros tratamos de cuidar que haya una amistad muy buena entre nosotras de mujeres y los hombres con los hombres, pero entre nosotras con los hombres tenemos que tener una distancia, un respeto por santidad. Porque si yo me paso los límites de amistad con mi hermano, podemos acabar muy mal. Y estoy hablando de pecado.
Por eso es importante que yo tenga hermanas amigas, hermanas que amo, que cuido, que me cuida, que nos llevamos bien, y tener que cuidar entre amistad, entre hombre y mujer. Y no se puede, porque puede ser que a mi esposo le moleste, puede ser que a mi esposo no le parezca, ¿verdad? Puede ser que mi esposo sea un poquito celoso, ¿verdad? O la celosa sea usted también, y usted vea algo incorrecto, aunque no sea incorrecto. Por eso es importante que cuidemos esa relación de amistad, de fraternidad, ¿sí? Pero también creo que es importante que cuidemos ese límite, pero que sigamos procurándolo a pesar de, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado como iglesia a que tengamos entre hermanas y hermanos la comunión en santidad. Y cuidando esa santidad vamos a llegar a la santificación como cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces es importante. Y quiero cerrar con Cantares 8:7, hablando de el amor, ¿sí? Quizás usted diga, no, pues es que allí no me entienden, o allí no hay amor, y cosas así que siempre salen por ahí, ¿verdad? Y Cantares 8:7 habla de esto. Dice, nada, yo le voy a leer en otra versión, pero no sé si me la puedas poner aquí, Ave. Cantares 8:7 dice, se la voy a leer en palabra de Dios para todos. Nada puede acabar con el amor, nada puede destruirlo. Si un hombre ofreciera toda su fortuna para comprar el amor, la gente lo despreciaría. Esta palabra está escrita para entre matrimonios, pero también para el amor que nosotros debemos de tener para con Dios. Y me llama la atención donde dice que las muchas aguas no podrán apagar, ¿verdad? Algo así dice la palabra de ahí está. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Aquí dice, nada puede acabar con el amor. O sea, las muchas aguas representan las situaciones que pueden presentarse en nuestra vida, pero que no van a poder apagar el amor que nosotros sentimos hacia Dios. Nosotras, como mujeres de Dios, no debe de haber, tú no debes de permitir que nada apague o acabe con el amor que tú sientes por Dios. Dice la palabra, ni angustia. ¿Qué está pasando ahorita? Mucha gente está pasando por angustia, por ansiedad. Angustia y ansiedad son palabras sinónimas. Angustia, hambre, desnudez. Nada nos podrá separar de su amor, ¿sí? O sea, nada. Y aquí dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, ¿sí? Y aquí dice, si un hombre ofreciera toda su fortuna para comprar el amor, la gente lo despreciaría. Y yo le pregunto a usted, si viniera alguien con usted y le dice, oye, te doy 50,000 pesos para que dejes de ir a la iglesia y dejes de buscar a tu Dios, ¿qué va a contestar usted? ¿Segura? ¿Segura que no? Una vez escuché a alguien por ahí, ese alguien está aquí, dijo, el diablo encontró el precio de la tal persona y por eso se fue a tal lugar, ¿verdad? Es que mire, el creyente debe de buscar estar firme en su convicción que hizo desde un principio. Y yo me acuerdo como el primer día, como hasta ahora, en el amor que siento por el Señor. Yo le he compartido, quizás muchas a lo mejor no saben, pero cuando yo llegué a Cristo, yo ya había ido con muchos doctores. La última fue una alergóloga muy famosa en Tampico. Y me dijo, tu asma no se puede sanar, no se puede curar,
se puede controlar. Y yo te voy a dar un tratamiento, te voy a hacer unas pruebitas aquí para controlar tu asma. Y ¿sabe qué? El primer día que yo puse mi pie en la iglesia, después de muchos obstáculos atrás, el Señor me sanó. Yo quería salir corriendo. Me quiero ir porque me siento muy mal. Quiero acostarme. Quiero estar en mi camita. ¿Y sabe qué? El Señor me sanó. Recibí a Cristo y hasta el día de hoy yo no padezco de asma. Nunca más volvió la enfermedad porque Dios no te quiere enferma. Por eso le digo, si alguien viene a usted y le dice, si un hombre ofreciera toda su fortuna para comprar el amor de la gente, si usted ama bien a Dios, usted lo va a despreciar. ¿Sí? ¿Me lo puedes poner completo? A ver, ¿o no sale? ¿No sale completo? A ver, léanlo conmigo el versículo. Ay, es que por tener una mano no alcanzo a poner aquí Cantares en mi versión Reina Valera. A ver, léanlo. Lo menospreciaría. Oh, tremendo, ¿verdad? Tremenda palabra. Usted y yo tenemos que cuidar el amor que tenemos por Cristo. Y tenemos el deber que nuestro amor crezca y no desaparezca. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a orar y cerramos orando. Levántese de su lugar. Y si el Espíritu Santo le pone a usted a acercarse aquí al trono de la gracia, a este altar, acérquese. Y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Queremos amarte cada día más, Señor. Y no conformarnos, Padre, con lo que te hemos dado, Señor. Tú nos has dado tanto amor a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Nos has mostrado que tu amor es grande, que tu amor, Señor, por nosotros es muy profundo por nosotros, Señor. Padre, queremos decirte, Señor, que te amamos con todo el corazón. Y queremos renovar nuestros votos contigo. Yo te pido que pases enfrente y renueves tus votos. Y le digas al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy contigo, Señor, para buscarte cada día de mi vida. Sé que pueden venir muchas situaciones, angustias, tribulaciones, pruebas, Señor, pero sabemos que de todas ellas nos librarás, Señor, porque nos has escogido y queremos, Señor, continuar cada día buscando tu presencia, buscando tu palabra, amarte cada día con más fuerza, como lo dice tu palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, y con toda nuestra fuerza. Así queremos seguirte amando. Queremos darte, Señor, cada día, Señor, como dice, cada día trae su propio afán. Pues nosotros queremos darte cada día nuestro amor y buscar cada día la santidad para agradarte a ti, Señor. Queremos vivir en santidad y honor para ti, Señor. Te pedimos perdón. Si tú tienes la necesidad de pedirle al Señor perdón por tus pecados, hazlo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón
por la dureza de nuestro corazón. Te pedimos perdón porque nos hemos acostumbrado de una vida creyente. Señor, te pedimos perdón por ser inconstantes. Señor, te pedimos perdón, pero hoy queremos decirte, Señor, que queremos intentarlo y seguir adelante cada día. Y cada día, Señor, amarte más y que nada apague y que nada acabe con el amor que yo siento por ti. Dile al Señor, porque yo te amo y yo te necesito y te doy gracias por la oportunidad que me das cada día para mostrarte mi amor, mi fidelidad hacia ti, Señor. Padre, ponemos en tus preciosas manos nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor. Padre, yo te pido por las mujeres que están batallando, Señor, con sus esposos, que no quieren buscarte y que han oído pero no se acercan a ti, Señor, porque no le dan importancia a buscarte a ti, Señor. Ponemos en tus manos a los esposos de tus hijas, Señor. Toca sus corazones, toca el corazón. Levanta tu mano, dile, toca el corazón de mi esposo, Señor. Toca el corazón de mis hijos, que te quieran amar, que te quieran buscar, que te quieran servir, Señor, que quieran seguir adelante contigo, Señor. Ponemos en tus manos sus vidas, sus corazones, Señor, que el Espíritu Santo los convenza, Señor, y que sean salvos, que reciban el regalo de la salvación y que permanezcan siendo fieles contigo, Señor. En el nombre de Jesús reclamamos nuestra familia para ti, Señor. Mi familia y yo te serviremos. Mi familia y yo te amaremos por toda la eternidad. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.